Todo comenzó como una noche común, pero no terminó así. La noche del viernes se asentó sobre Maple Hollow con ese frío típico de octubre que advierte que la nieve no tardará. Aparqué a 2 calles del Monarch Stagehouse, el pequeño teatro metido entre una tienda de velas y una cerrajería olvidada. Con las manos en los bolsillos del abrigo, caminé despacio, evitando pensar demasiado en la incomodidad que me apretaba el pecho. Elisa, mi esposa, llevaba semanas ensayando allí. La obra se llamaba Sombras al amanecer, un drama de época que ella describía como profundamente emocional y de ritmo intencionado. Yo no hablo teatro. Enseño gobierno en secundaria. Las cosas, para mí, son claras, o suceden, o no. Pero fui porque así se demuestra el apoyo. Así se está presente. Fila C, asiento 9. Vista central. Buena perspectiva del escenario. El programa doblado sobre mis piernas, y allí estaba, en letras grandes, Eliza Hartley como Isabel Trent. Había estado más nerviosa de lo normal esa semana. Decía que el papel era distinto. Personal. No pregunté por qué. El asiento a mi lado, el número 10, permanecía vacío mientras el público se acomodaba. Voces bajas, abrigos crujiendo, alguien abriendo un caramelo detrás de mí. Esa atmósfera tensa y suave que precede al telón. Y entonces, justo cuando las luces bajaron, un hombre ocupó el asiento junto al mío. 30 y muchos, quizás 40. Corte de cabello pulcro. Abrigo azul marino con cuello de lana. Asintió en silencio, sin hablar. Llevaba un perfume leve, elegante. Supuse que sería alguien del entorno teatral. En pueblos pequeños, esas líneas se difuminan. El telón subió con el sonido de truenos lejanos y el resplandor suave de una vela. El ritmo era pausado. Clásico. Corsés y monólogos. A los 10 minutos, Elisa apareció en escena. Y algo en ella cambió. No era solo el vestuario, aunque el vestido verde oscuro y el peinado de época ayudaban. Era su presencia. Como si no solo entrara en personaje, sino en otra versión de sí misma. Se veía más alta. Hablaba con claridad, con soltura. Había un fuego en ella que no le había visto en semanas. Sonreí. Pero el hombre a mi lado, no solo sonrió. Sonrió como quien ya conoce el final. Intenté ignorarlo. Tal vez ya había visto la obra. Tal vez era un fanático. Pero entonces ocurrió. Una frase sobre el tiempo perdido y cartas sin abrir, uno de esos momentos intensos que tanto disfrutan los actores. Y mientras Elisa hablaba, el hombre junto a mí susurró la línea, palabra por palabra. Me quedé helado. No solo conocía el texto. Conocía su ritmo. El aire entre sílabas. El tono exacto. No era alguien que hubiera visto la obra un par de veces. Era alguien que la había ensayado con ella. En privado. El escenario se apagó. Aplausos llenaron la sala. Elisa reapareció en una escena posterior, en un monólogo frente a una ventana imaginaria. Su voz era baja, temblorosa. Miraba al vacío como si en él lo viera todo. ¿El hombre a mi lado? También lo susurraba. No aplaudí. No pude. En el intermedio, se levantó en silencio y cruzó la puerta marcada solo elenco y equipo. Sin titubear. Sin credencial. Como si fuera su casa. No volvió. El segundo acto fue un borrón. No recuerdo mucho. Solo a Elisa llorando, gritando, cayendo en los brazos de otro. El público jadeaba. Yo solo miraba el asiento vacío a mi lado. Después de la última reverencia, me vio desde el escenario. Su rostro se iluminó, orgullosa, esperanzada, vulnerable. Y en ese instante, lo supe. No estaba solo viendo una actuación. Estaba atrapado en ella. Cuando salí durante el intermedio, la noche ya se había enfriado. Una brisa cortante recorría la calle principal de Maple Hollow, trayendo consigo olor a sidra y humo de chimenea. No me alejé mucho, solo me paré bajo el cartel luminoso del teatro, fingiendo revisar el celular mientras la gente rondaba con vasos de papel y comentarios entusiastas. Adentro, Elisa cegaramente tomaba aire, quizás se cambiaba de vestuario, tal vez reía con sus compañeros de elenco. O tal vez hablaba con Simon Graves, ese hombre del asiento 10, que desapareció tras bastidores sin siquiera mirar atrás. No podía sacármelo de la cabeza. La forma en que se movía. Seguro. Como si perteneciera. La manera en que recitó las líneas de Elisa, no como espectador, sino con la familiaridad de quien las ha repetido muchas veces. Intenté descartarlo. Tal vez era un coach de escenas. Tal vez todos ensayaron juntos.
El teatro genera intimidad, intensidad. Lo había escuchado antes. Pero mi instinto no se calmaba. Cuando volví a mi asiento, el programa se deslizó de mis piernas y cayó abierto al suelo. Lo recogí y lo revisé otra vez, esta vez más despacio. Elenco, equipo, dirección, técnicos. Al fondo, en cursiva pequeña. Agradecimientos especiales a Simon Graves. Eso era todo. Sin cargo, sin rol, sin explicación. Solo un nombre. Simon Graves. Me quedé sentado, apenas notando cómo se apagaban las luces de nuevo. La segunda mitad del espectáculo fue más intensa, más teatral. El personaje de Elisa, Isabel Trent, se derrumbaba en los brazos de alguien, gritaba al vacío. El público jadeaba. Una mujer 2 asientos más allá murmuró un guau. Yo no me moví, no aplaudí, casi no respiré, porque no podía dejar de pensar en esa puerta negra, la que decía solo elenco y equipo, y en cómo Simon la atravesó sin titubeo, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Como si perteneciera al mundo de Elisa de una forma en que yo ya no. Cuando terminó la última escena y el elenco saludó, me puse de pie lentamente. Todos aplaudían, yo también, aunque se sintiera lejano. Mis manos se movían, pero mi mente estaba en otra parte. Los ojos de Elisa encontraron los míos entre la multitud. Se iluminó, sonrió, alzó una mano, como si no pudiera creer que estaba ahí. Y por un instante, a pesar de todo, le devolví la sonrisa. Porque había estado increíble. De verdad. Y eso lo hacía más difícil. En el vestíbulo, me apoyé en una columna cerca de la salida. Esperé. Ella me encontró rápido, esquivando a un pequeño grupo de vecinos y conocidos. Nathan, dijo, lanzándose a mis brazos. ¿Viniste? Claro, respondí, con voz serena. Se apartó, con el rostro radiante. ¿Y qué te pareció? Estuviste increíble, dije. Y lo creía. Ella sonrió de oreja a oreja. Fue, como si todo encajara. ¿Conoces esa sensación? Asentí. Creo que sí. Luego me tomó la mano, tirando suavemente. Ven a conocer al elenco. Vamos al Sparrow and Pan a tomar algo. Algo tranquilo. Dudé. Ese nombre otra vez, el mismo que había mencionado tantas veces durante las últimas semanas. Te alcanzo allá, dije. Semana larga. Solo necesito un momento. Ella me besó la mejilla. Está bien. Te guardo un asiento. Ya estaba saliendo cuando giré, no hacia el bar, sino hacia la calle lateral donde había aparcado. No la seguí. Crucé la calle y me senté en el coche, con la mirada fija en la puerta del escenario. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Y entonces lo vi. Simon Graves. Mismo abrigo. Misma calma serena. Salió solo, mirando su teléfono antes de caminar hacia el bar. Sin prisa. Sin ocultarse. Simplemente, tranquilo. No me moví. Solo observé. Luego saqué el teléfono y busqué su nombre en la web del Monarch Stagehouse. No en la página de la obra, en la sección completa del personal. Allí estaba. Al final de todo. Consultor especial, Simon Graves. Sin biografía. Sin foto. Sin enlaces. Cerré la pantalla y me recosté en el asiento, con el corazón pesado. Porque fuera cual fuera su papel, no era solo parte de la obra. A la mañana siguiente, la casa se sentía inmóvil. No en un silencio reconfortante, sino de esos que pesan. Como si algo estuviera conteniendo el aliento. Me moví despacio por la cocina, descalzo sobre el suelo frío, dejando que la cafetera tarareara su melodía lenta y constante. Normalmente estaría corrigiendo trabajos o revisando los proyectos en línea de mis alumnos. Pero esa mañana, solo observé el vapor que se alzaba de mi taza. Arriba, Elisa aún dormía. Siempre dormía hasta tarde después de una función. Aprendí a no interrumpir esas mañanas, no porque me lo pidiera, sino porque parecía vivir en otro mundo. Intocable. Cargada de la energía que el escenario le dejaba. No podía dejar de pensar en ese hombre. Simon Graves. La manera en que recitó sus líneas con tanta facilidad. La forma en que cruzó la puerta de solo elenco como si perteneciera allí más que yo a nuestra propia casa. El pensamiento se asentó como escarcha en los bordes de mi mente. Eventualmente, escuché sus pasos bajando las escaleras, ligeros, conocidos. Entró en la cocina con mi viejo suéter universitario, el cabello desordenado, los ojos aún suaves por el sueño. Buenos días, dije, tratando de sonar natural. Ella sonrió,
sirviéndose jugo de naranja. Te escapaste temprano. No podía dormir. Demasiada adrenalina por mi actuación épica, bromeó, dándome un codazo suave. Esbocé una media sonrisa. Algo así. Se sentó frente a mí, recogiendo las piernas como solía hacer, y dio un sorbo. Hablando en serio. Anoche se sintió como magia. No creo haberme conectado así con un papel antes. Estuviste genial, dije con sinceridad. Nunca te vi tan viva allá arriba. Sus ojos brillaron. Es ese tipo de historia que te hace sentir, ¿sabes? No estás actuando, estás recordando. Asentí lentamente, observándola. Luego, con cuidado de no sonar acusatorio, pregunté, pareces muy unida al elenco. Asintió. Es un grupo pequeño. Ensayos intensos. Terminas compartiéndolo todo. ¿Quién es Sam Graves? Ahí estuvo, el cambio. Apenas un destello, pero lo noté. Sus ojos se alzaron un segundo demasiado tarde. ¿Salman? Ayudó un poco. Dirigió algunas escenas. No es parte oficial de la compañía, pero es cercano al director. Estuvo en Broadway, creo. Revolví mi café. Conocía tu monólogo de memoria. Ella dudó. Estuvo en muchos ensayos nocturnos. Seguro se lo aprendió de escucharlo tanto. Sonaba como alguien que lo había escuchado más de una vez. Se recostó en la silla. La luz en su voz se apagó apenas. Es intenso. Así trabaja. Pero es inofensivo. Todo sonaba lógico. Cada palabra encajaba en un rompecabezas de piezas perfectamente formadas. Pero algo en su tono había cambiado, sus respuestas tenían el ritmo de una línea de guión. Memorizada. Ensayada. Lo dejé pasar. Por ahora. Se levantó, me besó la mejilla y subió a vestirse para un brunch con el elenco. Dijo que no tardaría. Que traería algo dulce de la panadería de Maple Hollow. La vi partir desde la ventana. Y fue entonces cuando lo sentí, no como un golpe, sino como agua empapando lentamente una hoja. Había partes de la vida de Elisa a las que ya no tenía acceso. Momentos. Nombres. Conversaciones. Miradas. Y otra persona sí. Fue un lunes por la tarde cuando decidí que observar diría más que preguntar. Elisa me dio un beso en la mejilla esa mañana, el guión bajo el brazo, la bufanda colgando de lado, y dijo, ensayo técnico. Puede que se alargue. Llevaba esa media sonrisa distraída que solía usar cuando su mente ya estaba en otro sitio, casi siempre, en el escenario. Le dije que prepararía algo sencillo para cenar. No respondió. Solo saludó con la mano mientras bajaba los escalones del porche. No volví a entrar. En cambio, tomé mi abrigo, las llaves, y conduje. El Monarch Stagehouse cerraba los lunes al público, pero conocía el lugar. Ella me lo había mostrado durante los primeros ensayos, cuando aún estaba entusiasmada por compartirlo todo. Me enseñó las bambalinas, el camerino, el perchero lleno de trajes que olían a aserrín y perfume antiguo. Eso fue antes de que Sam Graves empezara a aparecer. Aparqué a una cuadra, en un espacio oculto por unos arbustos crecidos, el tipo de escondite donde nadie te ve a menos que te busque. A las 5:27 de la tarde, un sedán gris se detuvo en el estacionamiento lateral. No era Elisa. Era Sam. Mismo abrigo. Mismo paso relajado. No entró por la puerta principal. Rodeó por detrás, pasando junto al contenedor de basura y bajo la escalera oxidada que conducía a la puerta lateral de los ensayos. La que dice no es una entrada pública. Usó una llave. No tocó. No pidió que le abrieran. Una llave. 5 minutos después, el pequeño hatchback plateado de Elisa se detuvo. Bajó deprisa, el cabello recogido, ropa cómoda, leggings negros y un cardigan largo que le rozaba las rodillas. Nada de vestuario. Nada de maquillaje. Solo ropa de ensayo. Llevaba una bolsa cruzada y un montón de páginas bajo el brazo. No miró a su alrededor. Solo entró. Observé unos minutos más, el corazón dando vueltas lentas e incómodas. Luego salí del coche y crucé la calle, con pasos suaves. No estaba espiando, eso me repetí varias veces. Solo, observaba. Solo confirmaba. El callejón estaba en silencio, salvo por el zumbido de una unidad de calefacción y el crujir suave de la grava bajo mis zapatos. Me acerqué al pasillo trasero del teatro, una parte del edificio que no se ve desde la calle. Voces resonaban adentro. No eran diálogos teatrales. No eran líneas. Solo conversación tranquila, íntima. Me acerqué a una ventana estrecha,
con las persianas ligeramente abiertas. Adentro estaba el espacio de ensayo, parte escenario, parte aula, y allí estaban, solo ellos dos. Elisa, de pie en el centro, con una taza de cerámica entre las manos. Simon, sentado cerca, hablando en voz baja. Se levantó y se acercó, corrigiendo la postura de su brazo con una mano suave en el codo. Ella no se sobresaltó. Tampoco sonrió. Solo escuchó. Él dijo, inténtalo de nuevo. Pero esta vez, deja que el silencio hable por ti. Ella asintió, cerró los ojos brevemente, y al abrirlos, su expresión era distinta, más suave. No como el personaje, como ella misma. Repitió la línea. Y él sonrió. No con una sonrisa profesional. No con una aprobación de maestro. Con otra cosa. Algo que sabía más de lo que decía. No se tocaron más. No se acercaron. Pero el espacio entre ellos parecía cargado, no inapropiado, pero demasiado familiar. Como si compartieran páginas que el resto de nosotros nunca vimos. Me alejé de la ventana, respirando superficialmente. ¿Era una prueba? No. Nada definitivo. Sin confesión. Sin beso. Pero a veces, lo no dicho pesa más que cualquier palabra. En el coche, sujeté el volante con fuerza y miré hacia el teatro. No era celos. No era inseguridad. Era claridad. Ya no formaba parte de su historia. Solo estaba leyendo líneas que alguien más había escrito antes que yo. Esa noche, Elisa volvió a casa poco después de las 10. Escuché primero las llaves, ese tintineo familiar, el crujido suave de la puerta al abrirse, el ruido de su bolso al caer junto al perchero. No me moví de la mesa de la cocina. Llevaba allí sentado desde el atardecer, con la luz tenue y una taza de té frío frente a mí. Entró con las mejillas sonrojadas por el frío, el cabello suelto cayendo sobre un hombro. Hola, dijo, dejando su botella de agua sobre la encimera. Perdón por lo tarde. Se desconfiguraron las luces y tuvimos que repetir una escena completa. Asentí. ¿Noche larga? Suspiró. Sí. Se sirvió un vaso de agua, bebió la mitad de un trago, y luego se apoyó en la encimera como si quisiera preguntar algo pero no sabía cómo. ¿Estás bien?, preguntó. La miré. Seguía siendo Elisa. La misma cara que había memorizado cientos de veces. Pero algo había cambiado en la forma en que la veía. Como mirar una foto que parece real, pero si la miras demasiado tiempo, ves el grano. La luz artificial. Te das cuenta de que ya no se mueve. He estado pensando, dije al fin. Parpadeó. ¿Pensando en qué? En nosotros. En lo distinto que se siente todo últimamente. Se irguió un poco. ¿Distinto cómo? No sé, dije. Simplemente, separado. Como si estuviera mirando tu vida desde afuera de una ventana. Pausó. Han sido semanas intensas. La obra. No es solo la obra. No dijo nada. Solo cerró los labios con fuerza. Esperando. Podría haberle contado entonces. Lo que vi. Simon. La mirada que compartieron cuando creían que nadie los veía. Pero no lo hice. Porque ella ya lo sabía. Y no quería una pelea. No quería explicaciones ensayadas como diálogos. Quería la verdad, y no estaba seguro de que pudiera dármela sin romper algo que habíamos construido durante años. Así que en lugar de eso dije, creo que necesito espacio. Ese fue el momento en que dejó de fingir. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Asentí. Voy a quedarme con mi primo unos días. Tal vez más. No lloró. No me pidió que me quedara. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo se quedó ahí. Inmóvil. Como si un reflector la hubiera dejado congelada en escena. El silencio entre nosotros duró más de lo debido. Me levanté, empujé suavemente la silla y caminé hacia las escaleras. Empacaré ligero, dije. No me siguió. Esa noche, llené una bolsa de lona con lo justo para que pareciera algo temporal, aunque en el fondo ya sabía que no lo era. Dejé una nota sobre la mesa. Necesito tiempo. Por favor, no llames. A las 5 de la mañana, salí antes de que el pueblo despertara. Todo seguía oscuro. Silencioso. Al alejarme por la calle, no miré atrás. No hacía falta. Todo lo que necesitaba saber ya se había dicho, en las pausas. En el silencio. En la forma en que no me detuvo. La primera mañana en casa de mi primo se sintió, tranquila. No solo en sonido, sino en esencia. Me desperté en la habitación de invitados, la de las cortinas florales y la lámpara despareja, y me quedé mirando el techo mucho rato antes de moverme.
No había soñado, o si lo hice, no lo recordaba. Solo una extraña sensación de ligereza. No paz exactamente, más bien la ausencia de tensión. Elisa no llamó ese primer día. Solo envió un mensaje. Un signo de interrogación. Luego otro. Nathan, ¿dónde estás? Vi cómo aparecían en la pantalla, pero no los abrí. No quería escuchar excusas ni explicaciones. No quería iniciar una discusión sin final. Lo que quería, tal vez egoístamente, era que ella se sentara con el silencio, que sintiera su forma, que tocara sus bordes. Para el segundo día, los mensajes cambiaron. Esto no tiene sentido. Podríamos haber hablado. ¿De verdad quieres manejarlo así? No respondí, porque, en verdad, no sabía cómo quería manejarlo. Solo sabía que no podía volver a fingir que todo estaba bien. No después de Saman, no después de esa mirada. Al tercer día, los mensajes se volvieron defensivos. No pasó nada. Solo es un amigo. Has estado distante por meses. Tal vez si hubieras estado más presente, no estaríamos así. Ese mensaje se quedó en la pantalla mucho rato. Porque tocó algo crudo. Yo había estado presente. Tal vez no en cada ensayo, ni en cada cena cancelada, pero estuve en la noche del estreno. Me senté junto al hombre que sabía su monólogo de memoria. Aplaudí. Sonreí. Permanecí quieto en medio de ese teatro mientras la historia se deshacía a mi alrededor. Y no dije nada. Ese silencio, esa elección de no confrontar, fue lo único honesto que me quedaba. Para el jueves, sus mensajes volvieron a suavizarse. Te extraño. Por favor, llámame. No quise hacerte daño. Me senté al borde de la cama, con el teléfono en la mano, leyendo los mensajes uno tras otro, como una marea que intenta volver a la orilla. Pero no sentí nada. Ni rabia, ni añoranza. Solo, silencio. Esa noche, cerca de las 9 de la noche, su nombre apareció otra vez. Esta vez, era un video. No quería verlo. De verdad, no. Pero algo en la miniatura, su cara, sin defensa, me hizo tocar reproducir. Estaba en nuestra cocina. Cabello recogido. Sin maquillaje. Llevando uno de mis suéteres, el azul marino con el emblema universitario desgastado. Su voz temblaba. No sé dónde estás. Ni si vas a ver esto, pero necesito decirlo. Nunca quise cruzar una línea. Con Saman ni con nadie. No pensé que estaba haciendo nada malo. Solo, me sentí vista otra vez. Y dejé que esa sensación me llevara demasiado lejos. Pero nunca quise perderte. Se secó los ojos, forzando una respiración. Si quieres irte, no te detendré. Pero espero, realmente espero, que hables conmigo antes de que lo hagas definitivo. El video terminó. Y por primera vez en días, algo se movió dentro de mí. No perdón, no esperanza. Solo, agotamiento. ¿Por qué eso? Eso fue lo primero real que dijo en semanas. Una semana después de irme, acepté verla. Elegimos terreno neutral, Maple Hollow Roastery, una cafetería tranquila en una esquina, con pisos desparejos y tazas que no combinaban. No era un lugar al que hubiéramos ido juntos antes. Ese era el punto. No quería que la nostalgia contaminara la conversación. Nada de mesas conocidas ni bebidas favoritas que intentaran arrastrarnos hacia atrás. Ella ya estaba allí cuando entré. Sentada junto a la ventana, con ambas manos alrededor de una taza humeante, mirando algo más allá del vidrio. Llevaba un abrigo de lana gris que no conocía y una expresión serena y lejana que sí reconocía. No me vio enseguida. Me acerqué en silencio y me senté frente a ella. Hola, dijo. Hola. Y nada más durante un rato. Solo silencio. El zumbido de la máquina de café. El tintinear de cubiertos. El peso de todo lo no dicho entre nosotros. Ella rompió el silencio primero. ¿Te ves cansado? Lo estoy. Asintió. Yo también. Otra pausa. Y luego, sin adornos ni drama, dijo lo que no sabía si llegaría a escuchar. Me equivoqué. No respondí. Solo dejé que las palabras flotaran en el aire. Continuó. No fue intencional. Lo de Saman, quiero decir, no empezó así. Al principio era solo, cosas del teatro. Ensayos intensos. Escenas cercanas. Noches largas. Asentí despacio. Lo sé. Pero en algún momento empecé a hablar con él como solía hablar contigo. Sobre miedos. Ideas. Cosas que me importaban. Y él escuchaba. De verdad. Y me dejé llevar por eso. No creo que me diera cuenta de lo lejos que había llegado,
hasta que te vi en ese asiento. Fila C, asiento 9. No lo dijo, pero sé que lo pensó. ¿Estuviste con él?, pregunté, con calma. Su rostro se tensó. Negó con la cabeza. No, lo juro. Pero creo que, si no hubieras notado algo, si no te hubieras dado cuenta, tal vez sí. Con el tiempo. Eso fue lo peor. La honestidad. No porque me hubiera mentido, sino porque ya no podía mentirme a mí mismo. Sucedía algo. Y no lo había imaginado. Miró su taza, girándola lentamente entre las manos. No quería admitir que era infeliz. Me decía a mí misma que eras tú el que se alejaba. Pero en realidad, fui yo la que dejó de dejarse ver. Y Sam sí me vio. Eso fue lo que busqué. Sentirme notada otra vez. Asentí, dejando que sus palabras cayeran una a una. Podrías haberme dicho que estabas perdida, dije. No quería admitirlo. Volvimos al silencio, no como desconocidos, no aún como algo roto, sino como dos personas paradas al borde de lo que alguna vez fue. Entonces preguntó, ¿podemos arreglar esto? La pregunta quedó flotando. Y no tuve una respuesta. Porque no sabía si arreglar significaba reparar las grietas o construir algo nuevo con lo que quedaba. Y no sabía si alguno de los dos tenía las herramientas. 2 semanas después de aquella reunión en la cafetería, dejé caer el sobre dentro del buzón, sin ceremonia, sin una decisión de último minuto. Solo un sobre blanco, simple, dirigido a Eliza Hartley, sellado con la calma definitiva de algo que ya se había decidido mucho antes. Dentro estaban los papeles del divorcio, sin nota, sin mensaje, sin un párrafo de cierre dramático. Solo los documentos, firmados y fechados. Legales. Irrevocables. Reales. Se sintió extraño, terminar algo que una vez lo fue todo con una firma y un sello. Pero para entonces, el final ya había ocurrido. No en el juzgado. No en el papel. Había ocurrido en el espacio entre nosotros. En el lento deshilo del lenguaje compartido, de las habitaciones compartidas, de las miradas compartidas. Ella no llamó cuando lo recibió. Mandó un solo mensaje. Lo entiendo. Firmaré. Y eso fue todo. Esa noche, me senté en el porche de la casa de mi primo, con una taza de té tibio, viendo cómo el sol se deslizaba detrás de los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando algo. Simplemente estuve allí. En silencio. Devolvió los formularios en menos de una semana. Sin notas añadidas. Sin conversación extendida. Solo su firma, firme y deliberada. Los entregué ese mismo día. Y así, dejamos de ser nosotros. No hubo pelea, ni súplicas, ni una despedida dramática. Solo un reconocimiento silencioso y mutuo. Lo que tuvimos, había terminado mucho antes del papeleo. Unas semanas después, me mudé a un pequeño apartamento de una habitación al otro lado del pueblo. No era gran cosa. Una cama, un escritorio, una ventana que daba al callejón y al tejado de una panadería. Pero era mío. Sin fotos viejas. Sin programas de teatro. Sin la presencia desvanecida de alguien que una vez compartió ese espacio. Solo una pared en blanco y un nuevo comienzo. Las primeras noches dormí ligero, despertando con cada crujido. Esperaba un golpe en la puerta. Un mensaje. Algo. Pero nunca llegó. Y eso, curiosamente, trajo paz. Seguí dando clases. Empecé a dar largas caminatas después del trabajo. Dejé de esperar mensajes que nunca llegaban. Algunas noches cocinaba de más y comía despacio, saboreando el silencio como si fuera algo ganado. Entonces, un día, llegó un folleto por correo. Era del Monarch Stagehouse. Un panfleto doblado anunciando la temporada de primavera. Una nueva serie de producciones. Ofertas anticipadas para abonados. Estuve a punto de tirarlo, pero la curiosidad, o tal vez la costumbre, me hizo abrirlo. Pasé las páginas. Nuevos actores. Nuevas caras. Nuevos títulos. El nombre de Eliza no aparecía entre los intérpretes. Pero al final, bajo equipo creativo y coordinación, en letras cursivas pequeñas, lo vi. Asistente de dirección, Eliza Hartley. Coordinadora de alcance comunitario. Había bajado del escenario, pasado detrás del telón. Y tal vez, solo tal vez, ese era su verdadero lugar. Es curioso lo que uno aprende de sí mismo en medio del silencio. En los meses que siguieron al divorcio, mi vida no se transformó de golpe. No estalló. Se acomodó. Suavemente.
como el polvo después de una tormenta. Encontré consuelo en lo simple. Seguí enseñando. Me levantaba temprano. Comía mejor. Empecé a caminar por los senderos boscosos de Maple Hollow, especialmente los domingos por la mañana, cuando el mundo todavía parecía medio dormido. Compré una bicicleta usada y empecé a recorrer caminos que no pisaba desde hacía años. Los lugares conocidos se sentían distintos ahora, como si volvieran a pertenecerme. Leí más, no solo libros de historia para las clases, sino novelas, memorias, poesía. Palabras que no eran solo hechos, sino sentimientos. Incluso me inscribí en un taller de escritura creativa en el centro comunitario. No para ser escritor, solo para recordar lo que se sentía decir algo y que alguien realmente lo escuchara. Eso era lo que más había perdido. No solo a Elisa, sino esa parte de mí que se había ido apagando sin que me diera cuenta. La parte que solía alzar la voz. La parte que solía sentirse vista. Una noche, después de clase, una mujer llamada Clara me detuvo en la puerta. Era observadora, aguda, con gafas que siempre se le deslizaban por la nariz y un bolígrafo detrás de la oreja. «Tienes buena voz», dijo. Reí. «Soy profesor. La uso para evitar que los alumnos se lancen cosas». Sonrió. «Bueno, si algún día quieres leer algo que no sean sanciones escolares, avísame. Tengo un pequeño podcast, escritores locales, ensayos, poesía. Solo voces contando historias». Le di las gracias, sin pensar mucho en ello. Pero unos días después, le envié algo, un texto breve que escribí en la tercera semana del curso. Nada grandioso. Solo una reflexión sobre ver a alguien alejarse y darte cuenta de que nunca supiste que cargaba por dentro. Ella respondió por correo. «Esto es hermoso. Quiero grabarlo. O mejor, hazlo tú». Un mes más tarde, escuché mi propia voz en los altavoces del auto por primera vez. No dando clase. No recitando datos. Solo, diciendo la verdad. Y un desconocido escribió. «Escuché esto en el estacionamiento de un supermercado y lloré». Fue entonces cuando lo entendí. No estaba hecho para quedarme en la audiencia. No estaba hecho para guardar silencio. Ni en el matrimonio. Ni en la vida. La historia de Elisa siguió. Aún veía su nombre en blogs teatrales o entrevistas locales. Parecía estar brillando en su nuevo rol, detrás del telón, todavía en el mundo que amaba. Pero yo ya no estaba detrás de ella. Había encontrado mi propia luz. No brillante, no ruidosa, pero mía. Y en el espacio callado que tanto luché por recuperar, algo inesperado comenzó a crecer. No era soledad, no era arrepentimiento, era paz. Y tal vez, algún día, amor de nuevo. Pero eso podía esperar.